Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, hoy le presentamos cómo es un día de trabajo, ¿no? En esta ocasión estoy fabricando un cubo alto. Sus medidas son de 30 de los costados y 60 de altura. Le estamos poniendo la malla. La malla es malla galvanizada, hexagonal. Que ya tengo un video también sobre que hablo de las mallas, qué tipo de malla y muestro, ¿no? La malla que es. Uno le tejemos, si se le podría decir el nombre, todo para que no se desate y no nos quede una bolsa. Nos aseguramos que todo esté bien apretado. Echamos nuestra mezcla, que es 2 de arena y 1 de cemento, y con la plancha vamos jalando hacia la parte de arriba, ¿no? Si hay piedritas por la arena gruesa lo sacamos si son muy grandes, y así vamos haciendo todos los lados, ¿no? Recuerden que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido y no te pierdas mis videos. También seguir mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. También pueden escribirme en la caja de comentarios si tienen alguna duda o algo que quizás no se responde en el video. También respondo en la caja de comentarios, así que no duden en escribirme, dejar su like y compartir el video en sus redes sociales, ¿no? Para que así más gente se entere de este canal y crezcamos todos juntos. Bueno, cortamos lo que es la mezcla sin al ras de nuestro marco. Todo lo que vemos acá lo he enseñado ya en videos anteriores, lo que son los marcos. Hay un video relacionado sobre eso. Te dejaré el enlace acá, o puedes escribirme si no encuentras el video en la caja de comentarios. Yo te lo doy el link y que lo puedas ver. Comenzamos a secar. El secado es de la misma cantidad de mezcla, ¿no? Que es 2 de arena y 1 de cemento. Secamos bien, ya que es una maceta alta. Y para los que se preguntan para qué la malla, bueno, la malla cumple en esta ocasión 2 funciones, que vendría a ser: uno, para que refuerce la maceta, y 2, para que la mezcla se mantenga en esa posición, ya que si no hubiera esa malla, el mismo peso de la mezcla haría que no se venga para abajo, y la malla sirve como un contenedor para que se mantenga en esa posición y a pesar del movimiento se quede en estático, ¿no? Y así puede trabajar con más facilidad. Obviamente también se puede hacer sin malla, pero bueno, se necesita más experiencia. Bueno, hacemos la parte de la base, calculamos, y la parte de los costados. De la misma manera secamos todas esas partes que hemos hecho. Recuerden que el secado, toda la mezcla que estamos ahorita utilizando, lo volvemos al mismo recipiente donde preparamos nuestra mezcla húmeda y nos sirve para reutilizarlo, ¿no? Después, con una regla, cuadramos más o menos que esté recto, porque el modelo es un cubo recto, y vamos de una manera rellenando las partes que no nos quede, digamos, hueco o muy sobresalido, ¿no? Lo más recto posible vamos rellenando, siempre con nuestra guía, con una madera o una regla, podemos hacer este trabajo. En este caso estoy usando una regla porque mis maderas no son tan altas. Y hacemos de la misma manera la otra parte, hacemos mitad, mitad, y calculamos más o menos igual que esté recto. Y vamos rellenando todos los espacios que nos queden vacíos. Siempre calculando, mirando, para que nos quede lo más recto posible. En este caso yo utilizo mezcla 2 de arena y 1 de cemento, pero una arena fina y una arena gruesa, ¿no?
para este tipo de maquetas que son más grandes. Bueno, hacemos lo mismo en los 4 lados y luego de eso comenzamos a secar, ¿no? Hacemos la misma repetición, en los 4 lados hacemos lo mismo, secamos. Recuerden que no deben secar poco, sequen bastante si es sobre todo un modelo grande, y los costados, los lados, ya que esos lados se le va a pasar la curva y no hay que esperar que se nos deforme, no quedaría tan recto, ¿no? Siempre bueno, cuando hacemos siempre, digamos, no es que salga recto, porque está hecho por, digamos, de una manera artesanal, pero procuramos que sea lo más recto posible, ¿no? Al principio seguro no les va a dar tan recto, pero poco a poco cuando van, digamos, practicando ya les va a salir mucho mejor. Mi cuenta de Instagram y Facebook, como les menciono, pueden seguirme, ahí también pueden hacerme las preguntas que quieren, estoy respondiendo. Si quieres apoyar el canal, no te olvides compartir el contenido con tus amigos para que así ya YouTube seamos un grupo más grande, esta familia, ¿no? Donde tengo más de 130 videos y todos de una manera, se puede decir, gratuita para ustedes, para que se puedan informar, saber más sobre este tipo de artesanía, ¿no? Y si quieres apoyarme también de otra manera, aunque saben que no es obligatorio, pueden volverse miembros del canal y me apoyan también para, digamos, mejorar algunas cosas, quizás la cámara, algunas herramientas. Pues saben que esto no es obligatorio, ¿no? A mí me conformo que ustedes compartan el contenido. Eso me ayuda mucho para que YouTube así recomiende más mi canal y seamos más grandes. Bueno, después que sacamos todo lo que hemos secado, comenzamos a pulir los 4 lados. Son pulidas cortas, no lo hagan, digamos, como ya estuvieran acabando, sino que estamos haciendo solamente un pequeño entremés. Lo que se viene ahora con un baile, con un frotacho o maderita, comenzamos a los lados a achatarlo un poco. Por eso, como les comentaba, tiene que estar 100% bien seco para que no se nos doble en esa parte, ¿no? Para que no se deforme. Ahora limpiamos también lo que es la parte de la base, le pasamos maderita si desean. Y hacemos lo mismo, ¿no? Achatamos un poco los lados para que la curva sea más rápido al hacer. Para los que son nuevos, tengo acá un enlace que les estaré dejando con una lista de reproducción con todos mis videos. Pueden verlo desde el principio, quizás para que puedan ver cómo iniciamos todo este proyecto, ¿no? Ahora pasamos nuestra curva por los lados. Y lo hacemos, no hay que pasarlo muchas veces, ya que si lo hacemos mucho, obviamente la mezcla se va a ir moviendo, ¿no? Así que hacerlo rápido, 1, 2, 3 veces a lo mucho. Y de igual manera en la parte de arriba. Por eso recomiendo secar bien siempre. Ustedes ya van a ir poco a poco conociendo el tipo la cantidad, mejor dicho, de secado, ¿no? Dependiendo de cuánto se demora. Si ven que hacen rápido, pueden secar bastante, ya que digamos, el trabajo va a ser más rápido y necesitan que seque muy rápido, ¿no? Si ven que se demora un poco, quizás el secado debe ser un poco menor, ¿no? Porque mientras que van haciendo otra cosa, la parte que han secado se va, digamos, quedar muy duro, ¿no? Y nos va a costar más trabajo lo que es lo que vamos a pulir, ya que queremos que nos quede un acabado liso. Bueno, ahora estamos puliendo ya lo que es ya unas pulidas largas del último acabado. Como yo utilizo de arena gruesa, a veces siempre las piedritas se salen o algo, debo
digamos, tapar los huequitos a veces. Pero vamos puliendo todos los 4 lados de la misma manera. Les voy a recordar también que deben, después de haber culminado de hacer su macetero, y si hay sol como hoy, como aprecian en el video, taparlo simplemente para que no les dé el sol directo. En este caso, como estoy haciendo al final del video, bueno, al final no, sino después que ya he acabado, y no muestro en el video, pero sí lo tapo, porque algunos me han preguntado que no tapo la maceta. Es que después de apagar la cámara recién lo tapo. Y que, ¿por qué pasa si no tapan? Se puede rajar, no, se raja totalmente lo que es el macetero. Así que tengan mucho cuidado con ese tema. Si lo dejamos por 24 horas, después lo desmoldamos y podemos sacar nuestro papelito que nos sirve para hacer mucho más macetas. Luego lo tarrajeamos. El tarrajeo también ya tengo videos sobre eso. Escríbanme en la caja de comentarios cómo se hace eso y te lo mando el link. Bueno, lo tarrajeamos y en este caso lo pintamos, que lo voy a pintar, y les muestro el resultado final, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.